Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Este mes de junio en balicha.com hemos decidido dar un espacio a aquellas personas que han hecho de su vida y de su obra la razón de ser el Cusco y el mundo andino. Esta noche, pues tengo como compañeras de recordatorio y de memoria a Elizabeth Selen y a Isabel Hurtado, ambas compañeras de viaje en el Cusco de Guido del Ran Cusí. Esta vez vamos a dedicarle el programa a Guido del Ran en el Cusco. Bienvenida Isabel, bienvenida Chabuca, Eli y Bueno, Chabuca. hola, gracias. Eli, vas a presentar el recorrido de Guido en el Cusco y bueno, yo la voy a apoyar con con el PowerPoint. Ok, Gracias, gracias, empezamos. Chabuca. Y Eli, comencemos. Sí, ¿Cuándo y cómo llega Guido al Cusco? a ver, por lo que él mismo me contó y como porque algunas personas le habían conocido mucho antes, o sea, Guido llegó a Cusco porque como dominico, ¿no? Como dominico de Francia, llegó de Francia, en plan de hacer una tesis para obtener su doctorado, ¿no? En sociología y filosofía que estaba haciendo en Francia. Entonces se quedó ahí en el convento de los dominicos para escribir la tesis, ¿no? Entonces estuvo, antes de venir de ir a Cusco, o sea, claro, llegó a Lima, se entrevistó, o sea, la motivación de él ya conocía algo por datos, ¿no? Conocía que la teología y la liberación estaba comenzando a difundirse, pero no solamente a difundirse, sino a poner también en práctica lo que la misma teología veía y iba estructurando también la misma doctrina, ¿no? De acuerdo también a realidades vividas y pensadas, ¿no? Entonces él vino y se quedó un tiempo en Cusco preparando la tesis bueno, la tesis le permitió ir enterándose y viajando por el sur andino, ¿no? Cusco y alrededores. Entonces él se quedó, o sea, ahí en Cusco eh, se animó precisamente no solamente a llevar su escrito y doctorarse, sino ya decidió regresar a Cusco. Y para eso se fue a la provincia, a Toulouse, donde estaban, desde donde él había salido, y convenció a otros dos dominicos, ¿no? A, a Juan Hugues y a Bernardo Fulcarán para regresar al Perú y poder trabajar, ¿no? Precisamente en el sur andino, ¿no? O sea, él creía que había condiciones, no solamente porque la teología de liberación permitía, ¿no? Que la pastoral estuviera dirigida, ¿no? Hacia la sociedad y el beneficio de la sociedad, sino también en Cusco, el obispo que estaba en Cusco, ¿no? Monseñor Vallejos, o sea, les acogió muy bien a Guido y después él ya sabía, cuando llegaron los otros dominicos, cuando llegaron los tres, conversaron con él y ya él aceptó que se quedara dentro de la diócesis y por eso les invitó o les permitió trabajar desde el seminario, ¿no? El seminario de Cusco. Entonces ahí estuvieron los tres y en determinado momento, bueno, allí fueron conociendo un poco más la realidad, ¿no? Guido pudo ir y intercambiar, pero también trabajar algo en la granja Pomamar,
una marca de yuca, no, bueno, él estuvo más bien en Huacrani, ¿no? Y después, juntamente con los otros dominicos, visitaron, claro, el Valle Sagrado. En ese momento, el párroco que estaba en Yucay ya era mayor y tenía que salir. Entonces, él acogió muy bien la venida de Juan y Bernardo, precisamente para trabajar en la granja de Yucay, ¿no? Guido más bien se quedó. Él ya había pensado qué cosa podía, bueno, no sé si fundar o sacar adelante. Él empezó creando una biblioteca porque él era asesor también de UNEC, ¿no? Compartía y se reunía con los estudiantes de la universidad y fue así como conoció, por ejemplo, a Juan Mendoza y empezaron a recolectar recortes de periódico que tuvieran que ver con la realidad del surandino, ¿no? Y fue así como desarrolló Guido la idea de más bien crear una biblioteca después, ¿no? Y bueno, una biblioteca que no estuviera suelta y también, ¿no? O sea, desde ahí surgió en él la idea de crear un centro de formación, ¿no? De lo que fue el Centro Bartolomé de las Casas y acompañado de la anuencia, pero no solamente, sino con el apoyo de los otros dos que se dirigieron a la granja de Yucay, Pero ¿no? el IRCEA, el Instituto Ya, Guido empezó a trabajar allí desde el seminario, invitó a Rosario Valeriano, ¿no? Una hermana que había estado en Ancas y que ya no podía regresar allá, ¿no? Y fundaron regional, el Instituto Regional de Formación de catequesis, Campesinos, ¿no? catequesis y Catequesis, ¿no? evangelización. Catequesis andina, ¿no? Sí. Entonces empezaron ahí y a partir de eso, en Guido ya se fue formando la idea más bien de constituir una institución más grande que era el Centro Bartolomé de las Casas y bueno, apoyado por los otros dos, ¿no? No solamente desde la teoría, sino también compartiendo con ellos, ¿no? Entonces, ya, bueno, fundó el Centro Bartolomé de las Casas y en 1974, como digo, apoyado por los otros dos dominicos que habían ido allí y también desde él empezar, ¿no? a devolver a Toulouse, ¿no? O sea, lo que ellos vivían y podían y cómo podían trabajar, fue que Enrique Urbano, que estaba en Quebec, otro dominico, ¿no? Portugués, pero que había salido, ya estaba en América, se enteró y les pidió a ellos también que fuera acogido ahí sin dejar su trabajo en Quebec, ¿no? Entonces él iba y venía y también formó parte y fue como el grupo de los fundadores, ¿no? Al mismo tiempo que los que ya estaban acá, ¿no? Eh, ellos dos, ¿no? También, o sea, ya, o sea, se decidieron en ya formalizar, ¿no? Formalizar el Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Y Juan Bautista, ¿Mm? Ya. Juan Bautista era un investigador nato, él iba y venía también, ¿no? Y por eso también él ayudó, ¿no? En la idea de la formación, de la creación del Centro Bartolomé de las Casas y también, ¿no? O sea, continuamente venía a investigar a Cusco, después y ya, hablaste ¿no? de la granja. Ya. Los de la granja, ¿no? Los otros dos se dirigieron pues a Yucay, ¿no? Juan y Bernardo y fundaron pues ahí la otra ONG, ¿no? La Granja Pero Escuela. sí, la Granja Escuela de Yucay, ¿no? Y Guido ya se quedó más en Cusco, ¿no? Él, ya. Entonces, Hay que recordar, ¿mm? hay que recordar la época.
Sí, fue eso Contexto. en los años 70, ¿no? Era posconcilio, ¿no? Eh, o sea, la dictadura en el Perú, ¿no? Y los cambios estructurales que se estaban realizando. Y también, ¿no? O sea, empezó a conocer ya en Cusco también la Asociación de Campesinos, ¿no? La Federación de Campesinos, porque como se relacionaba y o era el asesor de universitarios, desde ahí también fue recogiendo información y, bueno, entendiéndose muy bien con el obispo, no tuvo ninguna dificultad, ¿no? Entonces, pero claro, o sea, desde el principio, no, o sea, Guido tenía la idea de que no eran ellos solos y habiendo conseguido un apoyo de este instituto, de SEDEMO, ¿no? Que, que, que también financiaba y apoyaba, ¿no? Y más bien propiciaba que se relacionaran las instituciones que SEDEMO apoyaba, ¿no? Y fue así como el centro se relacionó con el Instituto de Pastoral Andina en Cusco, ¿no? Después en Sicuani, ¿no? El Centro de Formación Campesina, bueno, la UNEC, del que fue asesor, ¿no? Y Y, también, y bueno, como digo, estuvo en la granja, en el Yer de Yucay, de Huajrani, ¿no? Guajarani, Sí, Ayaviri. en Ayaviri, ¿no? Eh, y como digo, bueno, fue ahí ya cuando llegaron estas dos argentinas, no, estas dos colombianas. colombianas que eran religiosas, ¿no? Y que también, bueno, no se relacionaron, no sé cómo se conocieron, y ellas llegaron y empezaron a apoyar a Guido en la formación de la biblioteca, ¿no? Ellas muy buenas amigas y con el deseo también de apoyarlo, no solamente, ellas también tenían su trabajo especial, ¿no? Y como digo, también, o sea, ya se creó la red esta de apoyo y intercambio con estas ONGs, ¿no? De Escolima, SIP Campiura. Entonces, y bueno, y otras instituciones como la de Ecuador, Flaxo. Entonces empezaron, bueno, no solamente desde la formación de la biblioteca, sino porque necesitaban intercambiar con otros, ¿no? Otras instituciones apoyaron, También ¿no? comenta lo de Sedemo que me comentaste, Ujú. que no eran las organizaciones financieras como ahora. Claro, o sea, no solamente CEDEMO, no las instituciones que apoyan con dinero y no les importa más, ¿no? Sino que promovieron la posibilidad del intercambio de estas instituciones que desde Holanda, ¿no? Financiaba, pero ya te digo, ¿no? O sea, era esto que le importaba también, ¿no? O sea, porque Sipca de Piura trabajaba con campesinos, ¿no? Y, o sea, el intercambio era bien rico, ¿no? O sea, Ellos mismos se comprometían, sí, ¿no? pues se comprometían y se apoyaban, ¿no? Pero iban intercambiando también, ¿no? Información sobre la, el campesinado, ¿no? Y los logros de los campesinos, ¿no? Eh, bueno, ya se fundó el CBC, así que Guido empezó, ¿no? Para él era importante tener una biblioteca, ¿no? La biblioteca fue algo importante porque a medida que iba adquiriendo libros, ¿no? Primero de los allegados, pero ya después fue adquiriendo hasta tener, o sea, bueno, o sea, la biblioteca estuvo constituida de manera que prestaba servicios no solamente a los estudiantes de la universidad, ¿no? Sino que adquirió prestigio y bueno,
o sea, los investigadores de la Católica, pero también desde fuera de Europa, empezaron a llegar a la biblioteca y se quedaban también para ellos mismos también, ¿no? O sea, no solamente informar que estaban trabajando, sino también a partir de eso había conferencias y charlas que ellos daban, ¿no? Que era un apoyo, o sea, mutuo, ¿no? Ellos venían a leer en la biblioteca y a investigar y se quedaban a veces un año entero, pero a la vez también iban devolviendo, ¿no? A la sociedad lo que iban investigando. Y también sacaban fotocopias y Claro, servicios, claro. pedían, En la sí. biblioteca, además de la biblioteca, sí, pues, o sea, prestaba servicios ¿no? Para que no solamente era leer el material, sino también, ¿no? O sea, fotocopias. Y bueno, fue ahí también cuando, o sea, la biblioteca se convirtió en algo importante, ¿no? O sea, se empezó a publicar Sur también, ¿no? Que daba cuenta de cómo iba avanzando la reforma agraria, pero también, ¿no? De las reuniones que tenían. O sea, era bien importante y se constituyó en algo que guiaba de alguna manera. O sea, las ONGs, por ejemplo, del sur andino, esperaban, incluso para la planificación pastoral, esperaban a sur, porque orientaba, ¿no? Cuáles eran los avances de la reforma agraria, pero Sur también salía y participaba en los congresos ¿no? campesinos que había, ¿no? Tanto en la región, pero también en Lima y, o sea, siempre estuvo el centro presente cuando había congresos campesinos, ¿no? Bueno, hubo, ya, recuerdo también, ¿no? Que en la biblioteca ya, o sea, se hicieron importantes, ¿no? Libros de cuentos, por ejemplo, ¿no? El de Gregorio Condori, Mamani, ¿no? Y después, poco a poco, fue avanzando hasta crear la revista Andina también, ¿no? Que ya tenía un nivel más de proyección internacional, ¿no? Entonces, bueno, Se la, sacaban dos por año, creo, sí, dos ediciones, ¿no? hasta ahora, Sí, creo. hasta ahora, ¿no? Bueno, esto sobre la biblioteca, ¿no? Quizás volver a la anterior, Mm, no, sí, donde decir, sería bueno decir que la biblioteca llegó a tener sí, en algún momento un archivo importante de 38.000 libros, según un artículo del historiador Pedro Grigovich, y un conjunto de publicaciones periódicas, 755, ¿no? Según este mismo artículo. Y también en la Fototeca Andina llegó a consolidar un conjunto de archivos fotográficos familiares, ¿no? José Gabriel con González, por ejemplo, 120 placas, fotográfica, placas sí. fotográficas, ¿no? Sí, negativos y Y algunas placas. placas Mm. Sí, de desarrollo de negativos, ¿no? sí, también llegó a juntar un conjunto de videos que se hacían, creo, en la casa campesina, Ajá, ¿no? claro. Entonces, Sí. también almacenaban. Acércate más al micro, Chabuca. Ya, sí, que decía que la Fototeca Andina con esos archivos fue bastante importante y también biblioteca, ¿no? Que la biblioteca juntaba los videos que se hacían en la casa campesina, ¿sí? Bueno, solamente era para informar. Hay que recordar también que en esa época era otro tipo de transmisión del conocimiento, no como ahora, ¿no? Claro, Ahora todo es digital, es una maravilla, pero en esa época era otra claro. cosa. Sí. Ya, ahora es volver a... Yeah. Sí, sí,
El primer desafío, Entonces, bueno, o sea, como se decía, Sur, ¿no? Fue como un desafío, ¿no? Para comprender las sociedades andinas, ¿no? Y tuvo la importancia, como digo, se difundía a nivel, bueno, a nivel del sur andino, ¿no? Los equipos pastorales utilizaban la información del sur también para orientar su trabajo pastoral, ¿no? Por eso se hizo tan importante, ¿no? La revista Sur, ¿no? Que, o sea, juntamente con la biblioteca, ¿no? Promovió pues investigaciones, ¿no? O sea, promovió las investigaciones, por eso digo, ¿no? Llegaba gente de fuera, pero también devolvía, ¿no? Información, ¿no? Que era lo importante. Bueno, y llegó un momento en que a partir de la atención a los campesinos en cursos y en la salida que se hacía, o sea, Guido fue el que ideó la necesidad de lo que se llamó la casa campesina, ¿no? O sea, la casa campesina era, era un lugar, ¿no? Que llegó a hospedar a campesinos que necesitaban salir a la ciudad a hacer todos los trámites legales, no tanto individuales, bueno, también individuales, pero para sus comunidades. Entonces, fue ahí que se inició, ¿no? Empezó la Casa Campesina. Bueno, yo estuve ahí en la dirección de la Casa Campesina, me inicié allí, ¿no? Y a la vez, por otro lado, formación de mayor nivel que era el Colegio Andino, ¿no? Ahora, la Casa Campesina prestaba servicios, ¿no? Para fortalecer a las organizaciones campesinas, formar también, hacía asesorías legales, tenía un programa de radio, Coscomaqui, en el que difundía también, o sea, incluso llegó, o sea, sabíamos después que en el campo, desde distintos lugares, pidieron que, que desde Costco Monkey se difundiera, por ejemplo, los precios de los productos, ¿no? Para que ellos tuvieran idea, ¿no? De cómo estaba en la ciudad y ¿cuál cómo era el ellos mercado de sus también productos? vendían, ¿no? O sea, el intercambio que había, ¿no? La Casa Campesina fue un lugar de acogida de los campesinos, como digo, recibían asesoría legal, funcionó en la radio y había un apoyo especial, bueno, también un comedor, ¿no? Un comedor grande y un servicio de salud, ¿no? Esto fue ahí en la Casa Campesina, duró varios años, ¿no? Ya después yo salí, llegaron ¿Cuánto otras. tiempo funcionó? ¿Cómo? ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo? tiempo funcionó? La Casa Funcionó Campesina, hasta ahora, pues. hasta ahora, pero ya no funciona, bueno, como casa campesina, o sea, bueno, después de la salida de Guido, ¿no? Pero quizás valdría la pena hablar de Juan Churatz, Ah, sí, que contribuyó. ya. O sea, llegó cuando yo entré a la casa campesina, no era que yo invité a Juan Churas, ¿no? Él ya había sido pescado, digamos, ¿no? O sea, como alguien que había trabajado en Lima con sindicatos y que o sea, él era cusqueño y de habla quechua, ¿no? Entonces tuvo un trabajo bien importante ahí, ¿no? O sea, porque no solamente trabajaba ahí, sino que salía a las comunidades campesinas, regresaba con información y eso retroalimentaba incluso las investigaciones que se estaban haciendo en Bartolomé de las Casas, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, en algún momento cuando ya hubo o llegó el momento en que Fujimori estaba como candidato, ¿no? Y él hizo una encuesta con los campesinos, ¿no? Y resulta que él obtuvo el dato de que los campesinos, o sea, la mayoría de los campesinos
lo iban a elegir, ¿no? O sea, nos asombró el dato, pero bueno, pues, o sea, después se convirtió en algo importante, recogido, y ya se empezó, bueno, la Casa Campesina se reunía también con los investigadores del centro, ¿no? O sea, desde la Casa Campesina en las reuniones, todos los lunes había una reunión en el Centro Bartolomé de las Casas y cada uno informaba, ¿no? Los distintos proyectos que había, ¿no? Que sí de asesoría, que no solamente en la Casa Campesina, sino ya se constituyeron también otras, Oficinas. otras oficinas para atención, ¿no? Y salidas al campo, no solamente en Cusco, Abancay, Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, bueno, había también bastante autonomía cada uno de los coordinadores eran proyectos, o sea, tenían que dar cuenta, por ejemplo, era bien importante la reunión de los lunes, porque ahí si bien tenían autonomía incluso para ir, venir, ahí, o sea, informaban a todos y entre todos, o sea, no solamente podíamos enterarnos, sino discutir, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue bien importante, ¿no? Mm. Después, bueno, se fundó también el Colegio Andino, ¿no? Ahí, bueno, Enrique Urbano, juntamente con Guido, él también, ¿no? O sea, contribuyó a que se pensara en la formación no solamente de las sociedades cusqueñas, del sur andino, sino el sur andino más grande, la región de naciones, ¿no? Del sur andino. Y se constituyó y se formó el Colegio Andino para formar a gente de ONGs que trabajaban también en zonas rurales, campesinas, andinas, mejor dicho, ¿no? En el colegio andino, ¿no? Como prácticamente surgió como algo paralelo a la universidad, ¿no? Porque la formación era de primera, ¿no? No, Y no era, además, perdón, sí. se trabajó temas bastante novedosos o aplicados, más aplicados, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, el desarrollo regional o desarrollo los urbano. recursos ambientales, que no se Sí, hablaba en esa época, ¿no? La claro, gobernanza territorial, los mismos elementos del territorio se trabajaron. sí, Fue un debate claro, permanente sí. con nuevos profesores, ¿no? Sí, sí, y bueno, o sea, el centro, o sea, no solamente eran o sea, los profesores llegaban de fuera también, ¿no? De la católica, por ejemplo, ¿no? O Del sea, IEP, ¿ah? del Del IEP. IEP, IEP, la católica, la claro, de agraria, ética. Sí, y después, o sea, de gente que también llegaba para investigar de Europa, ¿no? También fueron invitados en algún momento a dar algunos cursos, entonces era bien rica la formación, ¿no? O sea, era gente que después regresaba a sus lugares y, bueno, yo creo que podían contribuir, ¿no? O sea, eh, eran de Ecuador, de Bolivia, del norte de Argentina, de Chile, ¿no? Fue algo bien importante, de toda la ¿no? zona andina de Sí, todas América. las zonas andinas, sí. Y bueno, eso hasta que llegó la regionalización y yo creo que ahí ya se constituyeron unos proyectos más contundentes de los que puede hablar. Un poco para darte un Sí, respiro. sí, Sí, Chabuca puede informarme. bueno, yo justo llegué Gracias, Eli. para el 89. Entonces, en ese momento se estaba por construir un proceso de regionalización y nosotros estábamos en una región inca, ¿no? Hay que recordar que era todos los distritos, las provincias de todo el territorio de Cusco y de Madre de Dios, más una parte de Apurímac, ¿no? Apurima, sí. Había Ujú. dos provincias que estaban. Entonces se trabajó bastante eso, había reuniones con
organizaciones de Cusco también, ¿no? Entonces había que meterse a fondo en ese tema, ¿no? Que era novedoso. Regionalización solamente se había trabajado desde Emilio Romero, creo. Él tenía un documento sobre la regionalización, pero sobre la descentralización en el Perú, pero de 1930 me parece. Entonces, era un tema nuevo y se trabajó un programa de desarrollo regional para promover como los retos de los sectores. Y en esa época, recuerdo que el 89 y el 90 la economía del Cusco estaba bien bajetona, porque comenzó a perder mucho el nivel del turismo, ¿no? Entonces, en algún momento, recuerdo también que no se veía ningún turista, entonces la economía no andaba. Entonces tuvimos que formar unas alianzas nuevas con gente Ujú, del sector público y también del sector turístico. Y entonces fue ujú. una primera vez que se trabajó con muchos sectores novedosos. Eh, y bueno, pues, ¿Y cuáles eran esos sectores? eh, perdón. Y bueno, también se trabajó porque los retos de trabajar en una región exigió hacer como los estudios de la tabla insumo-producto, que era una tabla de insumo-producto eh, por provincia, me parece. Bueno, Ujú. para los que no son economistas, una tabla de insumo-producto puede ser una cosa no sé, una cosa media complicada, pero la tabla insumo-producto es una tabla de relaciones intersectoriales, ¿no? En un momento en que no se tenía la información tan detallada como ahora, si puedes encontrar indicadores en cualquier parte, ¿no? Se produce mucha información. En ese momento no, la información era casi nula, ¿no? Los precios se recogían a nivel de los mercados, pero era todo un proceso. Y entonces todo teníamos que levantar nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, fue un esfuerzo bastante importante y además en un año como fue el 1991, que fue un año fatídico, ¿no? Entonces, pero abrió mucho a las investigaciones, a los estudios, porque es como una foto del momento, ¿no? Esa tabla de insumo-producto fue bastante importante. Y después también se hizo un atlas Del Gran Sur. del Gran Sur. Se hizo en cooperación con el Orston y el IFEA. Y bueno, ahí nos dotamos de geógrafos y se recorrió Mm, todo el Gran Sur y las partes fronterizas de la región sur, ¿no? Del sur del Perú. O sea, Bolivia, el norte de Chile y el norte de Argentina, ¿no? Un poco para ver cómo las fronteras se parecen bastante, ¿no? Y entonces, bueno, fue un esfuerzo también bastante ujú, importante. Recogimos de los entrevistas a todas las provincias, es impresionante, y también de la mayoría de distritos, ¿no? Fue una información bien importante. Y también se construyó una oficina regional técnica de apoyo a los municipios, ¿no? En ese momento era el momento en que los municipios comenzaron a empoderarse por las nuevas normativas, ¿no? Los nuevos desafíos que había. Y entonces ellos comenzaron a demandar. Y uno de los primeros trabajos que se hizo fue con Vinolia Porcel
como directora y también una geógrafa Rojas, que ahora me Sí, estoy sí, sí, acordando, ya. eh, a trabajar el plan de desarrollo del distrito de Santiago, Ajá. el plan de desarrollo estratégico de desarrollo de Distrito de Santiago. En base a esa experiencia se pudo avanzar en otros distritos y hubo demandas de Apurímac, demandas hasta de Madre de Dios y Sí. también de las provincias altas de Cusco, Mm. porque comenzó a haber financiamiento institucional. Los municipios comenzaron a tener mayor financiamiento. Manejo, sí, pues, manejo Era económico por el importante, sí, Foncomún. claro. Porque ya había Entonces, distribución de dineros también de sí, parte de Sí, Lima, ¿no? pero les exigían, las instituciones les exigían mapas más o menos certeros. Como nosotros teníamos ya la capacidad de hacer cartografía digital, se pudo ofrecer servicios a a estos municipios, ¿no? Entonces me acuerdo de varios distritos o provincias que pidieron, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Apurímac, me acuerdo mm, bastante. mm, Y los equipos tenían que viajar. Se armó un equipo este de Hortam, se armó un super equipo con apoyo también de cooperantes de Alemania, muy interesante. ajá, sí, pues. Entonces se iban y venían porque los municipios demandaban unos documentos enormes, eran enormes. Y dicen, bueno, ellos nos dijeron que cada vez que entregaban el producto final, salía Pasa, el financiamiento, conseguían el financiamiento sin problemas porque era complicado que un municipio entregara tanta información así. Entonces, yo creo que esa ORTAM sirvió para avanzar en un momento de cambios muy importantes, Estratégicos, ¿no? sí. En la región, mm, sí. Bueno, hemos escuchado mucho sobre la obra de Guido, pero a mí me gustaría que me hablen sobre el personaje. ¿Cómo era Guido? ¿Qué mm, características humanas tenía? ¿Cómo mm, era su ejercicio vocacional? Eh, Tantas cosas que hay mm. que hablar de él. Bueno, Guido era un hombre que no dejaba de pensar. Todos los días amanecía con ideas nuevas y a partir de eso, o sea, él tenía bastante comunicación. O sea, todas las decisiones siempre fueron tomadas, ¿no? O sea, se tomaban siempre no desde la dirección, ¿no? Siempre era consultado, siempre, o sea, los profesionales que había, que también, ¿no? O sea, eran muy buenos profesionales. O sea, Guido siempre propició la participación de todos, ¿no? O sea, incluso sobre todo cuando había un proyecto nuevo y así, ¿no? Entonces, o sea, pero era, además, o sea, se le metía en la cabeza y como digo, no solamente eran reuniones así, sino que cuando alguien, por ejemplo, no estaba de acuerdo, Guida era de los que se metía a su oficina, le explicaba, pero mira por acá, por acá. O sea, y recogía también información, ¿no? O sea, yo creo que esa es una característica importante, ¿no? Era animoso a pesar de que al final ya tenía un problema del corazón, ¿no? Ya no se movía tanto, por ejemplo, qué sé yo, con los que iban o sea, los congresos y todo eso, ya estaba más en oficina, pero siempre, bueno, pensando en qué más, pero para la región, ¿no? Y fue así, por eso también, ¿no? Él aportaba, ¿no? A los que cuando se reunían estas instituciones que se vemos financiadas, o sea, tenían el aporte del sur andino, ¿no? Pero recibía también, ¿no? O sea, recibían el aporte de los que estaban en Piura, también con el campesinado. O sea, yo creo que, no sé, eso tenía como característica Guido, ¿no? Nunca decidía desde arriba, ¿no? Conversaba,
Muchas veces, o sea, los otros no estaban convencidos, pero él no actuaba hasta que podía lograr que los demás estuvieran convencidos de que eso convenía, ¿no? Yo creo que eso es parte de su personalidad también, ¿no? Y, Era animoso, Y nos reuníamos, hacíamos, bueno, Chabuca, celebrábamos fiestas, ¿no? y, En su siem- casa, sobre todo, ¿no? y él era siempre estaba con muy vivaz, ideas. ¿no? Sí, Y siempre estaba con ideas nuevas, sí. siempre estaba con proyectos que iba madurando poco a poco en la Ujú, conversación, ajá. en las cenas o en las conversaciones después de los informes. Él se quedaba con ideas y Ujú, siempre estaba, porque hay muchas otras proyectos que se quedaron ahí a medias, ¿no? Que no se Seguro. cristalizaron, pero bueno, fue por una serie de factores, ¿no? Pero eso es lo interesante de Guido, que nunca se quedó como en una misma idea como otras organizaciones, ¿no? Que construyen sus equipos y no los cambian, ¿no? Entonces, él siempre estaba innovando, ¿no? Y eso es lo que permitió que el centro de las casas creciera en la manera que creció, ¿no? ujú, Eh, Me acuerdo, por ejemplo, la vinculación con el sector público, ¿no? Que él mm, eh, comenzó a trabajar con el sector público más o menos a mitad de los 80, ¿no? No es que antes no trabajara, pero digamos que comenzó a acercarse, ¿no? Y fue bastante interesante con el gobierno, no era gobierno regional, sino, bueno, no me acuerdo ahorita. pero también Las ordes, ¿no? Las con ordes, el municipio, ¿no? Sí, con Cordes, claro, Corde Cusco y Sí, las claro. ordes. O sea, entonces, Sí, todavía no era el gobierno regional, pero ya había una organización. ajá. sí, Sí, pues en determinado momento, bueno, a los 10 años, o sea, la municipalidad le dio una medalla especial, ¿no? O sea, sí, como, ¿no? Sí, o sea, tú no estabas, ¿no? no, Ya. O sea, bueno, Daniel Estrada, ¿no? Lo condecoró, no una condecoración, ¿no? Sino una medalla, Le dio un pero una, reconocimiento. sí, ¿no? Por la obra, ¿no? Y por todo lo que había, o sea, como que, o sea, él no se quedaba metido tampoco en la institución, ¿no? O sea, era de los que también con otras instituciones, no solamente con las de Lima, Piura, que he nombrado, ¿no? Sino, por ejemplo, con la municipalidad tenía, porque también, o sea, Guido formó parte del Comité de Derechos Humanos ahí en Cusco. Entonces, bueno, yo llegué también ahí y entonces también el trabajo de derechos humanos era algo importante para él. Él era miembro de la directiva, ¿no? Y entonces allí estaba también, bueno, Daniel Estrada y por eso es que se conocieron y con otros más. El trabajo también, ¿no? Este trabajo, o sea, tenía que ver el derecho a trabajos humanos después para informar a Lima, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el problema de que iban a Sicuani, ¿no? Recogían campesinos, bueno, campesinas jóvenes, y como que las vendían para irse a Maldonado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, las tratamos también en el Comité de Derechos Humanos, o sea, no era tanto la institución, pero yo le conocí también en este otro aspecto, ¿no? Bueno, hablar de Guido es hablar de un amplio espectro de cosas que seguramente en una reunión como esta pues no acabamos, ¿no? Sin embargo, creo que fue uno de los cusqueñistas que ha aportado mucho al Cusco. Las he escuchado con mucha atención. Ustedes han venido con su bagaje su resumen de acciones que están palpables en Cusco. Cualquiera puede visitar, ver y constatar la fototeca, la biblioteca, la casa campesina. Son huellas y rastros de el trabajo
que hicieron estos tres dominicos a la cabeza con la cabeza de Guido, y creo que es justo en este mes de junio, pues recordar a Guido y sobre todo recordar que el surandino tiene mucho aún por trabajar, ¿no? O sea, hay mucho más que hacer y que esperemos que el camino que sembró Guido, pues siga con la posta y siga dando más y más frutos. Yo les agradezco mucho a Eli y a Isabel por ayudarme a hacer este recordatorio de Ujú, todo el trabajo que hizo Guido del RAN en el Cusco. Les agradezco mucho su presencia esta noche y pues en cualquier momento estaremos recordando más de él, otras etapas, otras facetas de su larga ujú. trayectoria, pues ya con este 2026 van a ser 26 años de su partida Sí, 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 y sin fue. embargo su obra es Ujú, inolvidable. ujú. Muchas gracias, Chabuca. Muchas gracias, Eli. Bien. Gracias también a ustedes Ujú. por compartir. Gracias. Chao. Chao, Chabuca. Chao, Eli. Ok. Ya no hubo necesidad de decir que se fue